Bien, en esta oportunidad vamos a trabajar con aplicaciones de la integral. Seguimos con la parte de vaciado y en este caso vamos a ver el llenado de un tanque. Como vimos en videos anteriores, es todo lo contrario. Aquí queremos llenar un tanque y el tanque tiene diferentes formas y el líquido o el fluido o el agua que vaya a entrar dentro de ese tanque va a tener la forma de ese recipiente. Es muy importante. Fíjate acá, tenemos en un sistema de coordenadas rectangulares un tanque esférico de radio R y yo deseo saber cuál es el trabajo para llenarlo completo, es decir, desde 0 hasta 2R. Quiero llenarlo completo con algún fluido, algún líquido. Para eso tenemos que tomar, en primer lugar, un sistema de referencia. Y yo voy a tomar mi referencia acá, en el eje de las X. ¿Sí? A partir de allí yo voy a leer, me va a servir a mí para identificar todos los datos al momento de tomar las alturas y los diferenciales que hay que tomar. Bien, vamos a pasar a encontrar o a tomar un diferencial de volumen de líquido. Ese diferencial de volumen de líquido siempre se amolda o depende de la geometría que tenga tu tanque. En este caso es un tanque esférico. Por lo tanto, si yo tomo una especie de muestra de ese líquido que deseo llenarlo, esa muestra, ¿sí? Va a ser una especie de disco, un disco circular. Es como si yo estuviese rebanando esa esfera, ese tanque. Voy a tomar un punto genérico XY que va a pertenecer a la semi-esfera que se está formando aquí de este lado. Entonces fíjate que yo tomé una muestra y a medida que se vaya llenando el tanque, se van a ir acumulando muestras hasta llegar hasta de 0 a 2R. De hecho, ya nos da una idea de cómo van a ser los límites de integración. Ahora el próximo paso, después de tomar nuestro diferencial de volumen de líquido, o en este caso es un disco, debemos identificar la distancia D. Y la distancia D no es más la distancia que va desde el diferencial que tomé como muestra representativa del nivel de volumen de líquido hasta el nivel de referencia, que en este caso es el eje de las X. Es decir, D va a ser esto, esa distancia que va a ir cambiando conforme se vaya agregando agua. Pero en este caso quiero es saber cuánto vale esa D. ¿Qué representa esa D? Entonces esa D, si nos damos cuenta, tiene coordenadas, si nos usamos el punto genérico, tiene coordenadas X, Y, y esta Y coincide con la distancia D. Por lo tanto, puedo concluir que la distancia D va a ser igual a Y. Voy a sacar ese disco aquí, de esta manera. Ese disco, como ya hemos dicho, es un disco circular que tiene la forma del recipiente. En este caso es una esfera, un recipiente esférico. Tiene una altura, llamémosla H, y tiene un radio, ese disco. Y yo deseo determinar cuál es su volumen. El volumen no es más que el área de la base por la altura. Es decir, volumen va a ser igual, el área de la base es una circunferencia. La circunferencia tiene como área pi por el radio al cuadrado. Por la altura, no debemos olvidar eso. Por la altura. Y así obtenemos el volumen de este disco representativo de todo el agua que va entrando, que se amolda al recipiente. De forma tal que ahora yo puedo determinar quién va a ser mi R y quién va a ser mi H. H es lo más fácil de determinar, porque H, ¿verdad?, lo estoy midiendo con respecto al eje Y H no es más que un pequeño diferencial de Y, porque lo estoy midiendo en el eje de las Y. Si fuese de manera vertical, fuese de X, pero en este caso es así, de esta forma. Entonces es un de Y. H es un de Y. Y el radio, si nos damos cuenta de nuestro punto genérico, que es muy importante,
el radio de ese disco va desde el eje de simetría hasta tocar al punto genérico, y siempre va a tomar un radio X. Ese va a ser el radio X. Sustituyendo, vendría a ser que el volumen va a ser igual a pi por X al cuadrado por H, que es el diferencial de Y. Entonces voy a copiar esto por acá, permíteme hacer espacio y continuamos con el ejercicio. Ya tenemos acá de este lado el diferencial de volumen de líquido que calculamos gracias al diferencial que tomamos como muestra a medida que van llegando el agua hasta llegar al tope, que es lo que queremos, llenarlo completo. Luego viene el juego de fórmulas. Recordemos que una de las fórmulas de trabajo usada en física es que el trabajo, que se representa con la letra W, es igual a la fuerza por distancia. ¿Sí? Es muy importante saber que la fuerza que se está jugando en este tipo de ejercicios es el peso. Esa es la fuerza que se está utilizando. Y sabemos también que el peso es la masa por gravedad. La gravedad es constante y la masa, pues la masa es otra ecuación que debemos obtener o relacionar con una que relaciona densidad, volumen y obviamente pues lo que queremos, que es la masa, que es la densidad volumétrica ρ, que va a ser igual a masa sobre volumen. Si yo despejo de aquí la masa, me va a quedar que la masa, el volumen que está dividiendo, pasa a multiplicar a ρ, va a ser igual a ρ por b. Y pendiente que este volumen vendría a ser este de acá. Yo puedo hacer la sustitución directamente, pero voy a ir de manera regresiva hasta llegar a la fórmula que queremos de trabajo. Entonces tenemos que el peso o la fuerza va a ser igual a la masa, que es ρ por b por la gravedad. Y posteriormente me voy a la primera ecuación, a la primera fórmula, la primera fórmula, y sería que el trabajo va a ser igual a F, que sería ρ, B y G. ρ, permíteme escribir la G primero, G y B, por distancia. Y esta distancia D, tenemos que estar pendientes que es esta, que es la distancia que se mide desde el nivel de referencia donde yo empiezo a llenar el tanque hasta tocar al punto genérico del diferencial de volumen de líquido, ¿ok? En ese caso, esta distancia, la distancia D. Y esta es la expresión del trabajo. Pero debemos prepararla como una integral. Vamos a sustituir. Trabajo va a ser igual a ρ por G. Si yo reúno ρ por G, es una constante que depende del líquido, que se llama gamma, y es una letra griega, gamma, por el volumen, que ya lo tenemos acá, gracias al diferencial de volumen de líquido, que es pi por radio al cuadrado por diferencial de y, por la distancia d, que es una y. En este caso lo colocamos así. Reordenando los términos, tenemos que el trabajo es gamma, que es constante, pi, x cuadrado, y, diferencial de y. Pero ¿qué sucede? Tenemos acá una cuestión muy importante, que es que no puedo tener dos variables. El diferencial me dice a mí que todas las variables deben estar en función de y. X debemos sustituirla. Y para eso nos vamos al punto genérico y debemos buscar el lugar geométrico que me relacione las variables x y y, de forma tal que yo pueda despejar la variable x en función de y la sustituyo en esta ecuación para luego integrar. Vamos a hacer eso, permíteme hacer espacio y continuamos. Ahora el lugar geométrico nos paramos en este punto, y ese punto no es más que una semicircunferencia. Yo voy a partir de la circunferencia que conocemos, la ecuación canónica de una circunferencia de centro HK sería x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual
a r al cuadrado. Para esta circunferencia, específicamente esta, tenemos que x menos h, que en este caso el centro está ubicado en el punto 0 en x, r en y, sería x menos 0 al cuadrado, ¿sí? Porque aquí está el centro de esa circunferencia, si yo hago un corte transversal, más y menos r al cuadrado, igual al radio al cuadrado, que sería la distancia que hay de aquí al 0, que es la misma de aquí a acá, es decir, r minúscula al cuadrado. Simplificando, tenemos que x cuadrado más, desarrollamos este binomio, cuadrado del primer término menos 2 veces el primero por el segundo, más cuadrado del último, igual a r cuadrado. Sacando las cuentas y simplificando, tenemos que x cuadrado más y cuadrado menos 2 veces r y este r cuadrado se puede simplificar con el r cuadrado que tenemos de este lado, ¿sí? Porque se cancelan mutuamente, nos da 0. Y posteriormente esto va a quedar igualado a 0. Y de aquí podemos despejar la x fácilmente. Podemos transponer términos. X cuadrado va a ser igual a, fíjate que aquí tenemos y positiva, pasa negativa, y menos 2ry pasa positiva. Luego sacamos raíz cuadrada a ambos miembros, nos da valor absoluto, pero ese valor absoluto nos conduce a que x va a ser igual a más o menos, van a ver 2, raíz cuadrada de 2ry menos y cuadrado. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál tomo? ¿La raíz positiva o la negativa? Como x está en función de y, yo necesito escoger bien sea la rama derecha de esa circunferencia o la rama izquierda. Como el punto genérico que estoy tomando está a la rama derecha, me voy a quedar solamente con la positiva. Y se sobreentiende que el signo positivo está sobrescrito. Entonces x va a ser igual a la raíz cuadrada de 2r por y menos y cuadrado. Y esto es el lugar geométrico que me relaciona pues las variables x y y. Me voy a la ecuación que yo deduje del trabajo en función de un diferencial de volumen de líquido, y yo digo que el trabajo va a ser igual a gamma por pi por x. Pero ¿quién es x? Toda esta raíz. La raíz de 2r por y menos y cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y y diferencial de y. Fíjate que ya tenemos todo en función de una sola variable. R es constante para el diferencial de y. Gamma y pi también, y 2 obviamente. El trabajo va a ser igual a gamma por pi. Se cancela la raíz con el cuadrado y me va a quedar 2r por y menos y cuadrado por y diferencial de y. Aplicamos propiedad distributiva. Gamma por pi. Este multiplica a este primer término y al segundo, y va a quedar 2r por y cuadrado, menos y al cubo, diferencial de y. Y finalmente eso es un pequeño diferencial de trabajo para la muestra representativa. Siempre basémonos en la muestra representativa, en el diferencial de volumen de líquido, al momento de llenar un tanque, y al vaciar un tanque también es bastante similar. Entonces para eso integramos ambos miembros de la ecuación que tenemos acá, integramos y obtenemos el trabajo que finalmente va a ser la integral de gamma pi 2r y cuadrado menos y al cubo diferencial de y. ¿Y de dónde a dónde van los límites de integración? Los veo en y. Van de 0 a 2r, que es donde yo deseo llenar el tanque. Van de 0 hasta 2r. Y listo. Ya tenemos planteado el trabajo, la integral de trabajo que me define, pues precisamente,
el trabajo necesario para poder llenarlo completo. Esa integral a mí me dio, y te lo voy a dejar como tarea, esa integral me dio 4/3 de pi, lo voy a anotar por acá, 4/3 de pi r a la cuarta por gamma. ¿En qué unidades? Como estamos hablando de trabajo, no nos especifican las medidas, pero si estamos hablando en el sistema internacional, en el sistema MKS, sería en joules. O si estamos hablando en el sistema inglés, sería en libras, pies. Dependiendo de las unidades. Bueno, eso ha sido todo. Espero que te haya servido este ejercicio. Gracias por prestar atención. Nos vemos en otra próxima oportunidad.